Atención a la brutal subida de impuestos que está planteando el socialista Zoran Mamdani para el conjunto del estado de Nueva York. Veámoslo. El socialista Zoran Mamdani llegó a la alcaldía de Nueva York prometiendo multiplicar el gasto público, financiándolo a través de una subida de impuestos solo a los ricos. Pero en un vídeo anterior ya explicamos que las cosas se han torcido un poco. Parece que Mamdani no era consciente, o lo era, pero mintió a su electorado, de cuál era la situación financiero-fiscal del Ayuntamiento de Nueva York. Mamdani, antes incluso de incrementar cualquiera de los gastos que llevaba en su programa electoral, ha heredado un muy abultado déficit público que ahora está intentando cerrar. Y la forma en la que un socialista intenta cuadrar las cuentas, cuando éstas tienen inexorablemente que cuadrarse, es siempre subiendo impuestos. En un vídeo anterior ya explicamos que Mamdani, a pesar de que había prometido incrementar los tributos únicamente a los muy ricos, ya había planteado públicamente la necesidad de subir los impuestos sobre la propiedad, el equivalente al IBI español, prácticamente a todas las familias neoyorquinas. Y en ese vídeo anterior ya vimos también que muchos de los votantes de Mamdani no estaban especialmente satisfechos con esta traición tan inmediata a sus promesas electorales, de prometer subir el gasto para todos sin incrementarles los impuestos a todos, a no aumentar el gasto e incrementar los impuestos a todo el mundo. Pero precisamente por eso Mamdani está buscando ahora una coartada política para justificar ese enorme sablazo contra los ciudadanos neoyorquinos. En los últimos días ha salido a la palestra para proponerle a la gobernadora del estado de Nueva York una subida de impuestos alternativa que le permitiría, según él, evitar subir los impuestos al conjunto de los ciudadanos neoyorquinos. ¿Y en qué consiste la propuesta de subida fiscal alternativa que le ha hecho Mamdani a la gobernadora del estado de Nueva York? Pues en la siguiente salvajada. Atención, porque el asunto tiene mucha tela fiscal que cortar. Actualmente el impuesto sobre sucesiones en el estado de Nueva York es grosso modo el siguiente. Se paga un tipo impositivo entre el 3% y el 16% a partir de los 7 millones de dólares. Y Mamdani quiere reemplazar este tributo por otro cuyo tipo marginal máximo, el equivalente al 16% de la escala anterior, sea el 50%. No solo eso, quiere rebajar el mínimo exento desde 7 millones de dólares hasta apenas 750.000 dólares. Vamos, que prácticamente cualquier ciudadano que recibiera una vivienda en propiedad en la ciudad de Nueva York tendría que pagar impuestos sobre sucesiones, porque muchísimas viviendas en la ciudad de Nueva York ya tienen un precio superior a 750.000 dólares. No digamos ya si la persona que recibe la herencia recibe además otros bienes aparte de esa vivienda. Y puede que algunos digáis, no, eso no es exactamente así. Eso es hacer trampas, porque si un residente en el estado de Nueva York recibe una herencia de, pongamos, 1 millón de dólares, lo que tendrá que pagar es la diferencia entre el valor de su herencia, 1 millón de dólares, y el mínimo exento de 750.000 dólares. Es decir, el nuevo tipo impositivo, que no sabemos cuál sería, porque sí sabemos que Mamdani quiere subir el máximo del 16 al 50%, pero no sabemos cómo quedarían los otros tramos, tendrá que pagar, pues pongamos un 10% sobre esos 250.000 dólares. Es decir, apenas 25.000 dólares sobre una vivienda de 1 millón de dólares. Pero no. El impuesto sobre sucesiones en el estado de Nueva York tiene una particularidad especialmente endiablada que volvería mucho más confiscatorio de lo que podemos pensar la propuesta de subida impositiva de Mamdani. Fijaos en la tabla de tipos impositivos del impuesto sobre sucesiones en el estado de Nueva York. Esta es la tabla actualmente en vigor, no la que propone Mamdani.
y como podéis ver, desde $1 hasta $500.000 se paga un 3,06%. Desde $500.000 a 1.000.000 se paga el 5%, desde 1.000.000 a 1,5 millones el 5,5% y así hasta llegar al 16% a partir de los $10 millones de valor de una herencia. Y supongo que muchos diréis, ¿pero no acabas de afirmar que este impuesto solo se paga a día de hoy a partir de los $7 millones? ¿Cómo es posible que haya tramos en los que se paga el impuesto por debajo de los $7 millones? Pues por la particularidad endiablada que os mencionaba antes. Si tu patrimonio equivale al 105% del mínimo exento, a día de hoy el mínimo exento son $7 millones, por tanto, si tienes un patrimonio superior a $7.350.000, tienes que pagar el impuesto sobre sucesiones en el estado de Nueva York desde el primer dólar. Es decir, no tienes ningún mínimo exento al que puedas acogerte. Traducido esto a la propuesta de Mamdani, cualquier neoyorquino que reciba en herencia un patrimonio superior a $787.000 tendría que pagar el impuesto sobre sucesiones tal como lo reconfigure Mamdani, tipo marginal máximo del 50%, desde el primer dólar. Por ejemplo, si Mamdani triplicara toda la escala impositiva del impuesto sobre sucesiones, propone triplicar más que triplicar el tipo marginal máximo, imaginemos, no lo sabemos, no ha presentado una propuesta desglosada, pero imaginemos que triplica toda la escala, un ciudadano que herede en el estado de Nueva York un patrimonio de $1 millón tendría que pagar al fisco neoyorquino $120.000. Por supuesto, esta salvajada socialista confiscatoria no saldrá aprobada porque ni el legislativo del estado de Nueva York, ni siquiera la propia gobernadora demócrata del estado de Nueva York están a favor de esta salvajada socialista confiscatoria. Pero la propuesta de Mamdani sí nos sirve para dos cosas. La primera es para retratar la ideología parasitaria de este alcalde de Nueva York que tanta ilusión concitó entre algunas personas dentro y fuera de los Estados Unidos. Llegó a la alcaldía diciendo que solo pagarían impuestos los muy ricos y ahora quiere robarles, a través del fisco estatal, su propiedad a prácticamente todos los neoyorquinos. Si no lo hace es porque no tiene el poder político para hacerlo, pero no porque no quiera. Y por otro lado también nos sirve para constatar la retorcida estratagema política que está ejecutando Mamdani. Si el alcalde de Nueva York sabe que esta propuesta, esta salvajada, no va a ser aprobada por el estado de Nueva York, ¿por qué la pone encima de la mesa? ¿Para qué la plantea? Pues para formular un falso dilema, una falacia lógica. Básicamente lo que dirá Mamdani es: tengo dos alternativas, o subir el IBI a todos los neoyorquinos, o que el estado de Nueva York incremente el impuesto sobre sucesiones en los términos que he planteado. Y si el estado de Nueva York se niega a incrementar el impuesto sobre sucesiones, pues entonces no me quedará otro remedio que aumentarles a todos los neoyorquinos el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto de la propiedad en Nueva York. En realidad yo no querría, pero me obligan a hacerlo porque el estado de Nueva York no está haciendo caso a las propuestas que les he planteado. ¿Pero por qué en este caso estamos ante una falacia del falso dilema? Pues porque, como poco, existe otra posibilidad, otra opción, que Mamdani ni siquiera ha colocado encima de la mesa. Si ha heredado un enorme e insostenible déficit público en el Ayuntamiento de Nueva York, la única alternativa no es subir los impuestos, ya sea el IBI o el impuesto sobre sucesiones en todo el estado de Nueva York. También existe, como poco, la otra posibilidad de recortar el gasto. Pero Mamdani, como buen socialista, es alérgico a reducir el tamaño del Estado. Y si no quieres reducir el tamaño del Estado y no puedes seguir endeudándote a los muy elevados ritmos actuales, entonces sí hay solo una alternativa, y es mantener ese hipertrofiado tamaño del Estado a costa de robar masivamente
no a los ricos, sino a toda la población. Y Zoran Mamdani vuelve a ser la enésima demostración de que al final el socialismo no lo pagan solo los ricos, sino que lo pagan, y muy caro, absolutamente todos.